cosas buenas. Para mi país yo espero cosas buenas. Buenas y mejores. Les decía que en el tiempo que yo me casé en varios añitos, porque ya tengo 3 nietos, íbamos al supermercado y como las muchachas siempre nos acompañaban, las hijas siempre me acompañaban al supermercado, ellas tomaban un carrito grande y mi esposa y yo tomábamos otro carrito. Y esos 2 carritos los poníamos full. Era un mercado regular de poner los carros full cuando íbamos al supermercado. Los tiempos han cambiado, la economía del país ha cambiado, las administraciones que hemos tenido han deteriorado nuestra moneda, la han puesto muy desvalorizada. Usted va al supermercado y para llenar esos 2 carritos tiene que llevar una maleta de billetes, si es bolívares. En dólares no serían muchos, pero se necesitan muchos bolívares para hacer un mercado con 2 carros grandes full en un establecimiento. Comprábamos de todo y había una bendición también en ese tiempo, que la empresa en la que trabajé por muchos años tenía lo que se llamaba el comisariato, y el comisariato era comida pero por montones, que nosotros dábamos 3/4 de lo que nos correspondía, lo dábamos. Yo le daba 1/4 a mi suegra, le daba la mitad a mi mamá y nos quedaba 1/4 a nosotros. Y del cuarto que nos quedaba a nosotros, repartíamos a otras personas, porque era mucho, era demasiada comida para una persona. Un tiempo de abundancia. Yo creo que los tiempos de abundancia de ayer no se van a comparar al tiempo de abundancia que viene para nuestro país. Amén. Viene un tiempo de prosperidad y abundancia como nunca antes lo ha tenido Venezuela. La crisis que ha pasado el país ha sido muy dura, muy grave, muy grande, ha durado mucho, pero de esta el Señor nos va a sacar hacia un estado de abundancia, de prosperidad y de bendición, que muchos de los que se han ido fuera del país retornarán, y muchos de los que están y son ciudadanos de países alrededor de nuestra nación vendrán a Venezuela. Las cosas van a cambiar y van a cambiar para mejor, para bien. Amén. Yo lo creo y mi esperanza está viva. Mi fe está confiadamente en las promesas de Dios. Hay mucha profecía de hombres y mujeres de Dios con testimonio veraz como profetas, y Venezuela sale del foso. Venezuela sale de la desesperación, sale de la desesperanza para encaminarse a un camino de prosperidad, de bendición indetenible en el nombre de Jesucristo. Así es, así es, así es. Amén, amén, amén. La palabra nos dice que creamos en sus profetas y seremos prosperados, que confiemos en Dios y estaremos seguros. Amén. Entonces, el tema que les traigo en esta mañana es cómo activar la paz en momentos de dificultad. ¿Cómo podemos activar la paz en momentos de dificultad? Porque se ora por la paz, se ora por libertad, se ora por mejores condiciones en la nación, se ora por una intervención de Dios para que la situación en nuestra nación cambie para bien. No podemos desesperanzarnos por condiciones que nuestros ojos ven, por lo que las noticias, los noticieros, los medios informativos nos presentan, por lo que nosotros vemos en la calle, por lo que nosotros palpamos en nuestras comunidades, sino confiar si lo que veo no se compagina con lo que Dios me ha dicho, lo que veo es temporal.
espero lo permanente. Y lo permanente es lo que Dios ha dicho que viene sobre mi vida, que viene sobre nuestra nación. Dios ha dicho bendición sobre Venezuela, avivamiento sobre Venezuela. Y nadie puede revocar o eliminar esta palabra. Dios lo ha dicho y lo va a cumplir. Dios lo ha hablado y lo va a hacer. Amén. En momentos como estos, es necesario recordar que el mal es algo inherente a la condición de los seres humanos. El mal nosotros no lo podemos apartar del camino. Las cosas o el dolor no lo podemos separar en nuestra vida como seres humanos. El dolor es una condición que le llega tanto al pobre como al rico. El dolor alcanza al que tiene grados de estudio avanzado como al que no tiene una educación universitaria ni secundaria. Hasta la persona analfabeta y al profesional, al que ha alcanzado rangos académicos de doctorado, les llega el dolor. Es decir, que el dolor no lo podemos evitar, es inevitable. Lo que sí podemos evitar es la actitud con la que nosotros enfrentamos las dificultades o las crisis en la vida. Eso sí es opcional, eso sí es optativo. La actitud forma una condición de elevada importancia en cómo nosotros enfrentamos el mal que se nos presenta en el camino. Porque de no hacerlo de forma correcta, vamos a acarrear con sufrimiento. Y el sufrimiento, como el mal no lo podemos evitar, ¿qué sí podemos evitar? El sufrimiento. Vivir con una tristeza permanente. Vivir con una desilusión constante, caer en un estado depresivo, que es el estado depresivo es una condición de tristeza profunda, de tristeza prolongada, donde la persona no tiene deseos de avanzar, los sueños han quedado en el piso y no ve un futuro alentador en su mañana. Lo que ve es tragedia, lo que ve es crisis, lo que ve es un mundo oscuro, no hay luz en su futuro. Cuando se centra en el dolor y entonces el sufrimiento lo carga de día y de noche. La palabra nos enseña que hay una diferencia, y eso es lo que tenemos que marcar o demarcar en esta mañana. Hay una diferencia entre la felicidad y la paz. El mundo pide, ora en conferencias por paz. Venezuela hoy en la actualidad ha sido foco de noticias mundiales. Tiene tiempo, pero en esta última semana, específicamente el mes que pasó, el mes de julio, el 28 de julio aquí en Venezuela fue noticia a nivel mundial. Los ojos del mundo estaban sobre Venezuela. Los ojos de las naciones en los diferentes continentes estaban observando lo que estaba pasando aquí en el país. La verdad es la que va a prevalecer si nosotros como iglesia nos mantenemos en una oración constante, ferviente y determinada. Amén. Con fuerza. Cuando la iglesia llama a orar, a ayunar, la gente tiene que unificarse porque Dios se alegra cuando hay una convocatoria para llegarse a su presencia y nosotros como hijos de Dios lo hacemos en unidad, en familia. Y cuando lo hacemos en unidad y en familia, entonces respuesta acelerada viene del cielo. La bendición o la palabra profética para nuestro país la vamos a ver como catalizador,
como ese ingrediente que acelera una reacción, el aceleramiento del cumplimiento en la medida que nosotros nos humillemos y busquemos el rostro de Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo. No solamente es responsabilidad del líder, no solamente es responsabilidad de un sacerdote, de un pastor, orar, es responsabilidad de toda la iglesia, y la iglesia somos todos nosotros, amén, los que formamos parte del reino de los cielos como hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, formamos parte de la iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Usted tiene una función en el cuerpo, yo tengo otra función en el cuerpo, pero todos formamos parte del cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Tenemos la obligación de interceder, de orar, para que el bien se establezca sobre el mal, para que la bendición impere sobre la maldición, y ver todas las familias en la nación tengan un encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, que los puestos de gobierno tomen la administración hombres y mujeres con honestidad, con un espíritu de administrar bien los recursos que se le ponen en sus manos o bajo su responsabilidad, y que lo hagan para bendecir y prosperar la nación en la que estamos. La palabra nos enseña en el libro de Juan capítulo 14, verso 27. Juan 14, 27 dice, Jesús hablándole a los discípulos, Jesucristo hablándole a sus discípulos, le estaba hablando acerca de esperar el Espíritu Santo que habitaba sobre él en plenitud. Dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo que está en mí esté sobre todos ustedes. Porque hoy ese espíritu no puede estar sobre todos ustedes, porque es necesario que se derrame sangre santa, sangre como la de él, la que él derramó, para que el Espíritu Santo pudiese hacer morada en todo hombre y en toda mujer, limpio en la sangre de Jesucristo. Mientras la persona no esté limpia en la sangre de Jesús, no esté bajo la sangre de Cristo Jesús, no puede haber morada del Espíritu Santo en ese cuerpo. Pero como hemos hecho nosotros a Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, ha venido a morar el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y él, hablándole de estas verdades, le sigue diciendo en el verso 27 del capítulo 14, mi paz les dejo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo no os la doy como el mundo la da. Es decir, que el mundo ofrece una paz, pero no es comparada, no se parece a la paz que da Dios. Porque la paz que da el mundo está sujeta a turbación. Cuando hay una situación turbia, cuando hay una situación que nubla la atmósfera, que no tenemos una visibilidad clara, entonces comienza la duda, comienza la incertidumbre, comienza la desesperanza a pretender alojarse en el corazón de la persona. La paz que ofrece el mundo está sujeta a lo que pasa afuera. Es lo que se conoce como felicidad más bien. La Biblia no nos habla de felicidad, la Biblia nos habla de paz, de paz. Y la felicidad, yo vi una película, ustedes tal vez la han visto también porque es una película muy vieja, protagonizada por Will Smith, En busca de la felicidad. ¿Cuál era el fin del protagonista? Salir de una miseria, salir de un estado de caos, un estado de pobreza que por tiempo estuvo sobre él y sobre sus hijos, viviendo en refugio con mucha calamidad, hasta que indagando con esfuerzo, él logra sobresalir y llegar a una posición en una empresa importante y se convierte en uno de los hombres importantes de la nación y se hace millonario. Es decir, la felicidad la da a entender allí es cuando tiene el billete grande, es cuando tiene el billete gordo.
Sin embargo, yo veo en el libro de Filipenses al apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo apedreado, sin comida, con hambre. Él dijo, he aprendido. Filipenses capítulo 4, 19, 17 dice, yo he aprendido a estar contento, tenga escasez o tenga abundancia, tenga pobreza o tenga riqueza. He aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. Porque él no estaba hablando allí de felicidad. La condición de Pablo no dependía de lo que estaba pasando afuera o de lo que le estaban haciendo a él, sino de lo que estaba obrando el Espíritu y la palabra de Dios en su corazón. Amén. La felicidad depende de lo de afuera. Depende de si la persona tiene un buen empleo, si tiene buena finanza, si tiene una salud perfecta, si tiene personas que lo admiran y que no lo rechazan, sino que lo aceptan, que lo aplauden. Cuando estas condiciones se dan, entonces la persona está feliz. Pero cuando hay conflictos en la familia, cuando hay separación, cuando hay muerte, porque ¿quién evita la muerte en una familia? Nadie la evita. Las muertes naturales, muertes accidentales, sí se pueden evitar en el nombre de Jesús, cubriendo a las personas bajo la sangre, pero de una u otra forma nosotros vamos a pasar por allí, nuestros familiares van a pasar por allí. Y hay personas que se quedan en el dolor, hay personas que se quedan en esa etapa, personas que cuando muere un familiar se enlutan y no salen del luto hasta que ellas mueren. Están el resto de su vida viviendo como si estuvieran muertas. Andan como zombies, personas que perdieron al esposo, perdieron un hijo, perdieron a alguien en la familia, perdieron un padre. Nuestros papás no van a estar siempre con nosotros. Les va a llegar el tiempo que se van, así como nuestros abuelos ya se fueron, los de muchos. Los míos se fueron hace tiempo. Mi papá, solamente me queda mi mamá. Espero que Dios nos arrebate y que no haya muerte, que nos vamos al cielo. Pero mientras eso no sucede, la muerte está determinada para todo ser humano. Entonces, si es algo natural, así como nacer, es natural también morir. No nos podemos estacionar en el dolor y hacer del dolor el sufrimiento permanente y continuo y no tener una esperanza de una vida buena, de una vida agradable, de una vida como Dios nos las ha dado o profetizado al que no la tiene. Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da, por lo que está afuera. Yo se la doy de acuerdo a la intimidad y a la comunión que ustedes tengan conmigo. Amén. Porque la paz depende de la condición interior de nuestro corazón con el Padre. Mientras nosotros estamos conectados con Jesucristo, la paz de Él se posesiona de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. No van a turbar nuestra mente los pensamientos de mal, sino que los pensamientos de bien son los que van a forjar nuestra manera de meditar, de reflexionar. El pensamiento de Dios estará sobre nuestro pensamiento también. Por eso tendremos perfecta paz. El libro de Isaías, en el capítulo 26, verso 3, el profeta Isaías dice, tú, refiriéndose a Dios, tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿por qué Dios me va a guardar en paz? ¿Y por qué voy a perseverar o por qué persevero en los pensamientos y en la palabra de Dios? Porque confío en Dios. Dios es veraz, Dios es fiel. Él nunca falla, todo lo que Él ha dicho se cumple, todo lo que Él ha dicho es la verdad. Y lo he vivido, no me lo han contado. Tengo años en el camino del Señor. Tengo años en el camino del Señor. Le entregué mi vida a Dios a los 17 años. Y han pasado décadas. Han pasado más de 3 décadas. Y Dios me ha hecho ver cuán fiel es Él. Él es fiel, siempre me ha
tomado y me ha llenado con su palabra, con su presencia, con su amor. He visto su gloria en mi casa, en mi familia. No puedo hacer otra cosa sino servirle, honrarle, estar agradecido con Él. Él es bueno, amén. Las cosas de afuera no me desilusionan. Las cosas de afuera muchas veces golpean, sí golpean, para que nos sintamos desesperanzados, desanimados, con manos caídas. Pero cuando recuerdo su palabra que me ha dicho: yo siempre estaré contigo, no te desampararé, no te dejaré, te ayudaré todo el tiempo. Todo lo puedo en Cristo, porque de Él viene mi fortaleza. No estoy solo, y si Dios está conmigo, aunque se levante un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque a mí se me declare guerra, yo estaré confiado. Amén. Dios es grande, Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Y cuando esa palabra se viene a mi mente, mi fuerza se eleva, mi fe se afirma y sale de mi boca una palabra de gratitud y de alabanza para Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ¿nuestra paz de qué depende? Nuestra paz depende de darle entrada al príncipe de paz. Al príncipe de paz. Porque Él me va a dar una paz no como la que da el mundo, que es efímera, que depende si las condiciones varían, entonces varía mi paz. No, la paz que me da Dios es perfecta. Amén. Porque dice la palabra allí en el texto de Isaías: tú guardarás en completa, es decir, en perfecta paz. Perfecta paz. Es como decir que este vaso está lleno de paz. Porque cuando una persona no está completa, está rota, está rota. Una persona completa está íntegra, no hay rotura, no hay heridas internas que lo mantengan sufriendo, está completo. Y cuando ¿por qué sé que esto está completo? ¿Por qué sé que esta copa está completa? Porque el agua que está en ella no se derrama, se mantiene allí. No hay roturas, no hay grietas, está completa. Cuando nosotros estamos completos, es decir, hay completa paz, estamos sanos interiormente. Usted no tiene odio, usted no está herido, usted no está buscando venganza con aquel que le hizo trampa, con aquel que habló mal de usted. Usted tiene su corazón sano, amén. Usted perdona, usted bendice, usted está bien interiormente, y ese bienestar interior te garantiza paz en tus pensamientos, amén. Tú puedes pensar bien, tú puedes tener firmeza en la vida. No vas a estar movido por las circunstancias. Tú vas a estar como el roble, vas a estar como el bambú que echa raíces hacia lo profundo, y cuando vienen las tormentas lo que hace es inclinarse. Si la tormenta pasa, se vuelve al lugar de origen, amén. Las tormentas pueden pegar, pero nuestras vidas, recordamos, están en la roca que es Cristo. Y si Cristo venció, yo también con Él soy más que vencedor, amén. Si Él triunfó sobre el mal, yo con Él, unificado con Él, también venzo sobre el mal, venzo sobre la miseria, venzo sobre la ruina. ¿Qué le pido yo a Dios? Que traiga revelación de la paz. ¿Y cuál es la revelación de la paz? Que le dé paso al príncipe que la otorga. Isaías capítulo 9, verso 6, da nombres que caracterizan, que dan fe de las características de nuestro Jesús. Y una de las características de Jesús en Isaías 9:6 es que lo llama admirable, consejero, Padre eterno. Dice príncipe de paz, príncipe de paz. Ese príncipe de paz, para que exista plenitud y estemos completos y caminemos íntegros en la vida sin ser golpeados o caminar con el dolor, con el sufrimiento durante años, es cuando le damos paso a través de la fe a Jesucristo en nuestro corazón, amén. Y nos mantenemos en relación con Él, nos mantenemos en relación con Él. Le decía el turno anterior, a manera de reflexión, por ejemplo, ¿cuántos aquí no hemos entonado el himno nacional? Si desde preescolar lo estamos cantando en las escuelas, el Gloria al Bravo Pueblo.
Y hay una frase del himno nacional que dice, y desde el empíreo, ¿usted sabe qué es el empíreo? No los que estaban en el servicio anterior, los de ahorita. ¿Usted sabe qué es el empíreo? El empíreo, usted lo ha cantado, pero ¿sabe qué es? ¿Ah? El empíreo, ¿saben que hay el cielo, el que nosotros vemos azul? Hay un segundo cielo donde están los planetas y hay un tercer cielo donde habita Dios con su ejército. Ese es el empíreo a que se refiere el escritor de nuestro himno nacional. Y desde el empíreo, el supremo autor, es decir, la autoridad más grande, el supremo no es un líder político, supremo es Dios, amén. Supremo es Dios, creador del cielo y de la tierra. Ese es el supremo y de todo el universo. Dice el supremo autor, sigue diciendo, su aliento infundió. Su aliento infunde. Cuando yo voy a la presencia de Dios, el aliento de Él viene sobre mí, la esperanza y la fe vienen y se avivan porque estoy acudiendo a la fuente, amén. Desde el empíreo, desde las alturas, el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra, amén. De allí viene nuestro socorro, y si de allí viene mi socorro, entonces voy y lo busco, amén. ¿Cómo lo busco? A través de la oración, a través de una vida de alabanza. La situación está dura, no me provoca orar, no me provoca alabar, pero yo sé que de allí viene mi socorro. Y cuando voy sin fuerza, cuando voy con desánimo, pero acudo a la presencia de Dios en oración, de su presencia viene aliento y mi fe se restaura, el ánimo se levanta y Dios me dice, largo camino te resta, largo camino te espera, porque cosas buenas, grandes y poderosas son las que tengo preparadas para ti. Aleluya, amén. Pero tenemos que acudir a Él. La palabra nos dice en Mateo capítulo 7, versos 7 en adelante, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, amén. Dice, pidan, y el que pide va a recibir. Si nosotros pedimos, vamos a recibir. Hay una condición similar a la que estamos viviendo muchos aquí en Venezuela, que le pasó a un profeta, porque las historias y los hechos en la Biblia están para que nosotros las leamos, reflexionemos en ellas y hagamos lo que ellos hicieron para salir de esa situación. Y Jeremías, en el capítulo 33 del libro de Jeremías, dice, estaba pasando por una situación de crisis difícil, una situación bastante apremiante para el profeta. Capítulo 33 del verso 1. Dice la palabra, mientras Jeremías aún estaba detenido, se los voy a leer en la 1960, que es la más común, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, ¿dónde estaba Jeremías? En el patio de la cárcel, estaba en el patio de la cárcel. ¿Sabe que Babilonia había invadido Israel y había tomado cautivo a sus moradores, los que anunciaban la palabra, los predicadores, los profetas, eran tomados y llevados a la cárcel? Y él estaba viendo la corrupción de los políticos, estaba viendo que la justicia era quebrantada, estaba siendo quebrantado el derecho, había dolor, había hambre, había desesperanza, había un caos en la nación. Y cuando estas situaciones se dan, ¿se parece a algo parecido a lo que estamos viviendo? ¿Usted ve corrupción aquí o no la ve? ¿Usted ve hambre aquí en Venezuela o no la ve? Si no la ve, voy a orar para que sus ojos sean abiertos. Porque
Lo que estaba viendo Jeremías, lo estamos viendo nosotros aquí y en muchas naciones también. No solamente es aquí. Lo que pasa es que aquí parece que está en un grado más alto. Pero estamos viendo corrupción. Jeremías estaba viendo hambre, estaba viendo que se violaban los derechos de la gente. La gente era apresada por predicar la palabra. Y estando en el patio de la cárcel, ¿qué se necesita cuando la gente está en esta condición? Se necesita lo que dice aquí, vino palabra de Jehová. Se necesita palabra de Dios. Necesitamos mantener la predicación de la palabra. Amén. La gente necesita escuchar una palabra que lo aliente. Y esa palabra no es cualquier palabra, es palabra de Dios. La palabra que se nos ha revelado a través de la Biblia. Amén. Es la palabra. Y continúa diciendo aquí en el verso 2. Dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Se le presenta el mismo Dios a Jeremías y le dice, mucho gusto Jeremías, aquí estoy presente. Yo soy Jehová de los ejércitos, el que hizo el universo entero, el creador del cielo y la tierra. Estoy aquí presente, no estás solo, yo estoy contigo, amén. Eso nos dice Dios a nosotros. Venezuela no está sola. Nosotros, venezolanos, no estamos solos. Dios está con nosotros, amén. Y si Dios está con nosotros, las cosas aquí van a salir bien. No es la palabra que se dice, sino quién la dice. ¿Quién la dice? ¿Y quién le estaba hablando a Jeremías? El mismo Dios le estaba hablando a él. Y Dios hoy nos habla a través de la palabra que estos hombres y los testimonios que estos hombres pasaron y quedó ahora a nuestro alcance a través de la escritura que tenemos hoy. Dios nos dice, no está sola Venezuela, no estamos solos pueblo y familia venezolana, lo que te está pasando, Dios está al tanto, pero sigue diciendo el verso 3, clama a mí y yo te responderé. Dios sabía que estaba quebrantado el derecho de Jeremías. Sí. Dios sabía que era injusto que estuviera en la cárcel. Sí. Dios sabía que había mucha necesidad en Israel. Sí. Pero no podía hacer nada, porque Dios estableció leyes, estableció principios que Él no puede violar. Él estaba esperando que Jeremías como profeta clamara, orara, porque si no, la condición se mantenía. La condición no cambiaba. ¿Usted quiere cambio? Tenemos que mantener el clamor, la oración y la palabra profética buena en nuestra boca. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que cuando la persona está envuelta en el sufrimiento, no ve las oportunidades. Las oportunidades le pueden pasar por un lado y no las ve porque está enfocado en el sufrimiento, está enfocado en la tragedia, está enfocado en el dolor, está enfocado en la pérdida y no ve lo que tiene que ver. Así le pasó a una mujer en el Antiguo Testamento llamada Agar. Agar fue una de las mujeres que fueron prestadas como, vamos a decir, como se dice actualmente, vientre alquilado. Porque la esposa de Abraham no podía tener hijos. Sara era estéril, ya estaban avanzados de edad. Y Faraón, por una concesión, le cede, le da una joven a Abraham, por algo sucedido. Y estando en esta condición Sara, con una promesa que Dios le había dado, que le iba a hacer madre de multitudes, ella veía que los años avanzaban y le dijo a Abraham, porque era costumbre de ese tiempo, era costumbre de los pueblos, no había nacido Moisés, la ley de Moisés no estaba presente, era normal que un hombre casado y estéril utilizara a una sierva de su casa con un vientre alquilado. Pero en este caso, en la actualidad se utilizan probetas, se utilizan medios de laboratorio, pero en este caso, como no había ese adelanto, Abraham era la probeta en vivo y directo.
y estaba con esa muchacha, estaba con esa joven y tuvo un hijo con ella, pero cuando el hijo estaba ya adolescente, que ya estaba mayorcito, esta mujer, Agar, comenzó a hacerle bullying a Sara, comenzó a burlarse de ella, comenzó a humillarla, a decir: yo sí le pude y le puedo dar hijos al que es tu marido, él también es marido mío, pero yo le doy hijos, tú no. Y Sara le dijo a Abraham, lo llamó, le dijo: quiero que me pongas en la calle Agar, no la quiero tener aquí. Y Dios dijo: pero ¿cómo vas a sacar a esta muchacha de aquí? Porque claro, burro viejo comiendo pastos frescos, no quería que se fuera. Entonces, pero el asunto es enfocarnos en Agar. Agar, Abraham le consulta a Dios y Dios le dice: sí, échala de la casa. Y él prepara pan y una bota con agua y se la da a Agar, y ella se va con su hijo. Y camino del desierto ella va desesperanzada, se siente golpeada, se siente maltratada, se siente abusada, después de tener comodidades, después de prestarse para darle familia a su amo Abraham, ahora la echan y ella se envuelve y se sume en el sufrimiento. Pero llega el momento que se le acaba el pan, se le acaba la provisión y se le acaba el agua en el desierto. Era una inmigrante, estaba en un pueblo que no tenía conocimiento ni de la lengua de aquel paraje, de aquella tierra. Y ella dice: yo no quiero ver morir a mi hijo. Lo apartó y se separó de él para verlo morir a la distancia. Pero el muchacho, cuando el hambre comenzó a pegarle, usted sabe cómo es el muchacho, y la sed comenzó a demandarle su cuerpo, comenzó a gritar, a llorar. Dice que gritó y lloró a llanto fuerte. Y este llanto fuerte lo escuchó Dios. Y como lo escuchó Dios, la mujer, la madre también se despertó y lo abrió, pero el muchacho no está tan débil, está llorando bien fuerte, todavía tiene fuerza. Y cuando ella se levanta, ve que a su lado hay un pozo de agua que no lo había visto. Se estaba muriendo de sed, estaba en deshidratación, pero un pozo al lado no lo veía, porque estaba centrada en el sufrimiento, estaba pensando en el daño que le habían hecho en la casa donde la habían echado. Cuando la persona está pensando en el pasado, en lo que le hizo el esposo, el error que cometió un familiar, el daño que le hicieron en el trabajo, mientras su pensamiento esté allí, no ve las oportunidades. Mientras el pensamiento está en la tragedia, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué murió? No porque el Señor me la quitó, como dice la canción, sino porque andaba soplado y iba muy duro y no tuviste la precaución. Y la gente muchas veces se centra en el dolor y comienza a caminar en el sufrimiento. Y mientras la persona esté centrada en el sufrimiento, en el error del esposo, en el error de la esposa, en la condición que hay en el país, no ve las oportunidades. Dios tiene cosas grandes y ocultas para nosotros, que tal vez usted las tiene cerca, pero no las ve. Porque muchos están centrados en lo que alguien muy cercano le hizo y le causó un dolor. No podemos centrarnos en el dolor, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí lo podemos sortear. Para que la paz reine en nuestras vidas, tenemos que tomarnos de la promesa que nos dio Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da, es perfecta. Pero ¿qué nos dice? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué necesitas? ¿Salud? Dios tiene salud para darte. Amén. ¿Qué necesitas? ¿Empleo? Dios tiene empleo para darte. ¿Qué necesitas? ¿Finanzas? Dios te va a traer revelación en sus principios financieros para que crezcas y avances en la vida. Y uno de los principios para avanzar financieramente es que usted le dé al pobre, que usted le dé al necesitado. Y usted puede decir: pero es que yo estoy en una situación crítica. Pues alguien tiene algo que dar, siempre tenemos algo que podemos dar.
así sea algo poco, porque había una viuda que, comparado con los empresarios de aquel entonces, lo que tenía era 2 blancas, lo que tenía era como decir 2 bolívares. ¿Cuántos son 2 bolívares ahorita aquí? ¿Qué compra usted con 2 bolívares? Pero eso era lo que ella tenía. Y como eso era lo que ella tenía, lo dio y lo puso en el banco de las ofrendas. Y Jesús, haciendo mención a esto, dijo: esta mujer dio más que los empresarios que han venido aquí, porque ella dio de todo lo que tenía, mientras que el resto dio de lo que le sobra. Algo tenemos que dar. El que da al pobre, Proverbios 19:17, a Dios le presta. Y el bien que ha hecho, Dios se lo retornará, Dios se lo pagará. Amén. Así que no te fijes o no te centres en tu condición de escasez, si es que estás en una condición de escasez. Dios es el Padre de la abundancia. Amén. Y nos ha puesto principios aquí, que si nosotros nos movemos en los principios financieros que Él ha puesto a nuestro alcance, usted va a romper con la miseria, con la ruina y con la pobreza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes. Dios tiene para ustedes cosas grandes. Dios tiene para mi vida, para mis hijos, para ustedes como iglesia, cosas grandes. Que hoy algunas están ocultas, pero mientras nosotros mantenemos comunión con Él, mientras nosotros mantenemos relación con Él, nos las va mostrando y las vamos a ir tomando. Amén. Dios tiene el empleo, tiene la empresa, tiene la profesión que tú anhelas, que tú deseas. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe, mantente en oración y levántate. Amén. Levántate, porque largo camino nos resta, la comunión, activamos la paz de Dios en nuestro corazón cuando mantenemos una relación viva con el príncipe de la paz. Cuando nos unificamos con Él, la paz de Él viene a formar parte de nuestro corazón. Amén. Gálatas 5:22 dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Entonces, si el Espíritu Santo habita en nosotros, ese fruto tiene que estar en nuestras vidas. Paz no depende de lo de afuera, sino de mi comunión y mi relación con Dios. Amén. ¿Cómo la activo? Dándole paso a Cristo por la fe en mi corazón. Y desde que le dé paso por la fe, aceptándolo como Señor y Salvador, mantener una relación viva con Él en oración. Pídele y Él te va a dar. Amén. Y pídele constantemente, pídele sin desmayar, porque Dios es un Padre bueno que se goza con la perseverancia y la constancia de nosotros. Gracias, Señor.